contenta también esta posibilidad de que se haya extendido a muchas provincias del interior, más allá de nuestros barrios vecinos. Otra vez tenemos gente de Córdoba, bueno, obviamente de Villa María, de Rosario, de Mendoza, de Perú, de Nueva York, bueno, ¿no? Como hablábamos recién de México, de la Universidad de Zacatecas, la verdad que estamos como, ¿no? Bueno, y la idea es que no solo difundir los trabajos de los investigadores en relación al arte, sino que poder ampliar nuestro espectro de conocimientos para poder abordar mucho mejor y que sea mucho más rico el arte que nos interesa, por lo menos en esta institución, ¿no? Las artes visuales y todas sus ramificaciones e implicancias. La invitada de hoy es la magíster Mariana Museta. Yo voy a pasar ahora a decir cuál es su currículum. Ella va a hablar sobre decir, mostrar, narrar, materialidad y multimodalidad en la ficción contemporánea. Voy a leer tu currículum, Mariana. Bueno, Mariana es docente investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, traductora y profesora de inglés, licenciada en lengua inglesa y magíster en inglés con orientación en anglófono para la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctora en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, secretaria de investigación y extensión del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Su labor investigativa actual aborda las imbricaciones entre escritura académica y ficción multimodal. Dirige el proyecto de investigación de la Universidad de Villa María entre el 20 y el 21, el fenómeno multimodal en las narrativas contemporáneas y su abordaje desde procesos multimodales de indagación y su abordaje desde procesos multimodales enmarcado en el programa Experiencias en el Arte, desde Villa María. Escritura en extensión. También es miembro del proyecto de investigación, también de la misma universidad, Memoria de la Resistencia 3, Las Locas, las Ignoradas. Seducida por la literatura desde edad muy temprana, es escrito lectora, indiscriminada, compulsiva, especialista en vínculos inesperados, disciplinares y de los otros, perfeccionista y correctora intensa. Naturalmente entusiasma en el abordaje colectivo de causas académicas otras. Me encantó este final, me encantó. Así que bueno, bienvenida. Vamos a ella va a empezar a hablar y en mediado de la charla vamos a dar espacios a algunas preguntas. Hacemos hincapié mucho porque esto es más interesante con la participación y las preguntas se hace mucho más rico y más interesante y es a lo que apelamos. Así que bienvenida, Mariana, te escuchamos. Bueno, gracias, Olga, gracias por la invitación, gracias, Mabel, gracias, Vivi, por haber sido este hermoso vínculo. Gracias a toda la gente que se ha reunido acá hoy. Tenemos gente, como ya dijimos, de México, de Brasil, Tiago, colegas. Lili, de Córdoba, es compañera mía en el proyecto de performance Las Locas, las Ignoradas. Ahí estamos trabajando. Ahora estamos juntando pedacitos de espejos para hacer algún invento de performance, en eso estamos. Y es un gusto para mí estar aquí hoy. El título de mi presentación se llama Decir, mostrar, narrar, materialidad y multimodalidad en la ficción contemporánea. Voy a pasar a presentar y les voy a contar, vamos a pasar las primeras diapositivas durante los primeros minutos y luego, como dice Olga, me detendré, yo dejo de verlos cuando presento. Sí. Me detendré en la mitad, de manera de ver si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, y después continuamos con la segunda parte. Se ve bien, muy bien. El nombre del proyecto que dirijo... Apagaste tu micrófono, Mariana, no te escuchamos. Bueno, sí. Por lo menos. ¿Ahora se escucha? Sí, la presentación se... Sí, porque me pidió el sistema salir y volver a entrar, pero no te preocupes, ahí está.
Comparto. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Por algún motivo, se ve que... Ahí está. Ahí lo muestro. Díganme si se ve bien. Se ve bien, sí. Y me escuchan. Perfecto. Les decía que en la Universidad Nacional de Villa María fui secretaria de Investigación y Extensión, no lo soy más, ahí decía, entre el 2017 y el 2019. Y aparte de estar en este proyecto de performance con Lili y otra gente, estamos ahí trabajando muy fuertemente, ahora tratando de encontrarle una vuelta a esta investigación que es de performance, que es cuestión de ponerle el cuerpo en esta virtualidad, que se está volviendo bastante difícil. Y por otro lado, un proyecto que dirijo que tenía un nombre largo, que hablaba de la multimodalidad en la ficción y su posible aplicación en escrituras académicas alternativas o en escrituras académicas otras. Me parece así un enredo de título largo y muy difícil. Pero básicamente es lo siguiente, no es tan difícil. Si lo pensamos como ficción, es decir, novelas, libros como los que uno puede ir a comprar a cualquier librería, y cuando los abre, se encuentra con páginas como estas. Este es un collage casero, sencillito que hice en casa con algunas de estas novelas. ¿Qué significa novela multimodal? Es aquella novela en formato libro, en formato códice, en papel, que combina diversos recursos semióticos para desarrollar la trama. Esto significa que la trama no está desarrollada con palabras solamente, sino también con imágenes, diagramas, colores, espacios en blanco, inclusive intervenciones en las páginas de manera material, ¿sí? Páginas con agujeros o con sobrecitos con cartoncitos adentro y demás. Y hace ya unos años que me interesa este tipo de ficción, porque me interesa ver cómo se van imbricando los distintos recursos, las distintas imágenes y el uso de la tipografía, etcétera, para construir sentido. Vamos entonces a definir, junto con Gibbons y Hallett, qué es una novela multimodal. No se preocupen, la definición está en inglés porque originalmente el texto está en inglés, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Dice, el término literatura multimodal se refiere a un cuerpo de textos literarios que presentan una multitud de modos semióticos en la comunicación y en la progresión de sus narrativas. Es decir, que estos trabajos están compuestos no solamente de palabras tipeadas en la página, ¿sí? en formato blog, así como lo estamos viendo ahora, sino que experimentan con las posibilidades de la forma del libro, juegan con las dimensiones gráficas del texto, incorporan imágenes y prueban los límites del libro como un objeto físico y táctil. De allí no solamente multimodalidad, haciendo referencia a la combinación de distintos recursos semióticos, sino también de materialidad, porque la idea es jugar con el libro como un objeto material. Desde el realismo en literatura se ha intentado esconder la mediación entre las palabras y la historia, entre comillas, entre las palabras y el contenido en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Como desde el realismo se intentaba abordar la realidad, vuelvo a usar comillas, tal cual era, el lector o la lectora debía olvidarse de que tenía un libro en la mano, con palabras tipeadas sobre papel, ¿sí? Tenían que llamar la atención lo menos posible, de manera de que la persona lectora se sumergiera en ese mundo ficcional, ¿sí? Por eso, durante mucho tiempo, mientras reinó el modelo realista como la única forma posible de ficción en la literatura, no se reparaba en el cómo, en la mediación, en la forma en que ese supuesto contenido, esa supuesta historia llegaba a nosotros. Lo que hace la novela multimodal es todo lo contrario. Todo el tiempo la novela nos está diciendo, esta historia que estoy contando o que se está contando se construye de esta manera, tiene estos elementos y está mediada entre el objeto, el libro,
y la historia en sí, ¿sí? Y juega con esa materialidad. Lejos de esconderla, es un elemento importantísimo en la misma narrativa. Hallett, otro crítico de la ficción multimodal, dice que la novela multimodal se define como un género que integra modos no verbales de construcción de sentido, como por ejemplo fotografías, mapas, cartas manuscritas de todo tipo y otros artefactos en el discurso narrativo de la novela, y en la que tales artefactos representan recursos semióticos que se producen, circulan o se muestran en el mundo ficcional. ¿Qué quiere decir con esto de que se producen, circulan o se muestran en el mundo ficcional? No es raro encontrar en una novela, en un relato, alguna foto, alguna ilustración, pero en el sentido tradicional, vuelvo a la novela típica, novela realista, sobre todo los clásicos, ¿sí? Solían venir con, suelen todavía venir con, a veces, ilustraciones que son agregadas por los editores, es decir, está por afuera del mundo ficcional. El autor o la autora que escribió esa novela no tuvo en cuenta esas ilustraciones, y por lo tanto, esas ilustraciones que son agregadas después, adornan, agregan, aportan, pero de ninguna manera son cruciales, ¿sí? En cambio, la diferencia con las novelas multimodales es que si aparece una foto, o un dibujo, o un mapa, o una carta, etc., los personajes son conscientes de esos objetos, y esas fotos, esos dibujos, esos mapas, forman parte del mundo ficcional. No están agregadas después, extra diegéticamente, sino que son intradiegéticas, forman parte del mundo ficcional que se nos presenta. Entonces, muy a menudo, los mismos personajes son los que hablan y exploran estas fotografías, estos mapas, etcétera, ¿sí? Entonces, son conscientes, por así decirlo, entre comillas, de esos mismos objetos que son presentados en la narrativa. A menudo las historias giran en torno a una determinada fotografía o a determinadas cartas que a su vez aparecen en el texto. El hecho de que en una novela aparezcan cartas, bueno, no es nuevo, por supuesto, hay un género completo y muy tradicional, que es el género epistolar, ¿no es cierto? La diferencia con estas novelas multimodales es que las cartas suelen aparecer con formatos, a ver, con una delicadeza y minuciosidad gráfica que no se ve en las novelas tradicionales. Es decir, imitan la letra manuscrita de quien la escribió, o aparecen en un recuadro coloridas como si fuera un papel viejo, de ser un papel viejo, aparecen con los sellos postales correspondientes. Es decir que, en vez de ser el texto transparente de una carta que se funde con el resto de las palabras de la historia, la carta aparece como un objeto gráfico en el medio de ese texto, en el medio de ese mar de palabras. Y así también con el resto de los objetos que he ido nombrando. Y otra vez Hallett, diciendo algo más en el mismo artículo de ficción multimodal, que hace un análisis multimodal. Y con esto ya, esta es la última cita, y después vamos a los ejemplos más prácticos en donde vamos a ver instancias concretas de cómo se ve esto en novelas específicas. Un análisis multimodal intenta identificar y describir el modo inter y transsemiótico en que se constituye un mundo ficcional en la novela. Es decir, identificando esos elementos y cómo las palabras, la tipografía, espacios en blanco, fotos, etcétera, y cómo se interrelacionan entre sí. De allí lo inter y lo transsemiótico, ¿sí? Y cómo entre todos contribuyen a desarrollar el discurso narrativo, ¿sí? Y lo que subyace todo esto es la idea de que el discurso narrativo ya no puede ser definido solamente como un acto lingüístico. Es decir, la narrativa ya no se constituye solamente por palabras,
Las palabras son un elemento más, lo verbal, lo lingüístico es un elemento más entre todos los otros elementos que se van combinando en la novela para desarrollar la narrativa, ¿sí? Es importante destacar que la noción de discurso que se maneja en el análisis multimodal es una categoría multisemiótica. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la novela más tradicional en realidad es multimodal en el sentido de que necesitamos la mediación del libro, el papel, la tipografía, el color de la letra, para acceder a esa historia, ¿sí? Y siempre va a haber algún impacto de sentido según la tipografía que se use, los espacios en blanco que se dejen, etc. Nunca es inocente ni neutral la tipografía que se utilice. La diferencia es que en la novela tradicional no hay una preocupación de la persona autora de la novela por el sentido dado por la tipografía, por ejemplo. Si normalmente esto lo decide el editor, lo deciden los diseñadores del editorial, y tiene más que ver con una lectura cómoda, práctica, o algún nicho particular de consumidores de esta novela. En este caso, el autor o la autora está muy involucrado en la elección de la tipografía, en la elección de los colores, el tamaño de las letras y cómo se van combinando con el resto de los elementos. Y por eso, a menudo, los escritores y escritoras de este tipo de novelas suelen tener afinidad con el diseño, son a su vez diseñadores o artistas visuales, o tienen un gusto especial por las artes visuales, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, por ahora no hay preguntas, Mariana? Sí, no, Bien. te puedo hacer un comentario, que Sí, justo claro. estábamos charlando el otro día con unos licenciados en didáctica y comentábamos que libros de textos en su época, en Sí. nuestras épocas de jóvenes, que eran esos ladrillos, ¿no? Bueno, y que después, ya años después, década del 80, un poquito antes, empezaron los libros con una cierta pretensión de imágenes, y que estas mismas personas se sentían perdidas porque les parecía muy confuso el sentido. Yo supongo que habrían sido las primeras instancias hasta que se fue ajustando tanto los usuarios que aprenden nuevas prácticas como también el desarrollo de esa nueva modalidad, ¿no es cierto?, que se hacía muy compleja. Y por otro lado, en unas ediciones anteriores, no sé cómo será en este momento, en el premio Itaú, el premio Itaú a cuentos digitales tienen una cierta pretensión de esta cuestión multimodal en la demanda del tipo de obra, ¿no? Es como que ya en los concursos va apareciendo ya como categoría, ¿no? Este tipo de narrativa, ¿no? Simplemente el cuento tradicional. Nada, te quería comentar esto. Sí, no, y a su vez hay que luchar con un prejuicio. A ver, Vivi está levantando la mano. No sé si quiere hablar. Un comentario nada más, Mariana. Pensando en eso, me puse a pensar en los audiolibros. Sí. Y en los audiolibros, no sé si tenemos amigos españoles aquí, pero hice este mismo cuento en Sevilla y me lo perdonaron. Todavía nos resulta demasiado presente la voz de, y lo digo entre comillas, la gallega, que nos guía en el Google Maps, por ejemplo, y cómo eso perturba la escucha de un audiolibro. Me parece que en los audiolibros tienen que hacer este paso que ya hizo la literatura escrita en papel, para amigar la transmisión de esa historia. Nada, lo pensé pensando en otros modos, solamente una pavada. No es una pavada. Y creo que es muy importante lo que vos decís, Vivi, porque supongo que tiene que ver con
la importancia o la falta de importancia que se le da, o el grado de importancia, mejor dicho, que se le da, en este caso, por ejemplo, a la voz con la que se graba un audiolibro o las indicaciones. Uy, ¿se está hablando? Ay, no se acoplamos, perfecto. Supongo que eso pasa, eso cuando la voz perturba o nos molesta, como que nos hace ruido, usando otra metáfora que tiene que ver con el audio, porque la función es lo primordial y es lo único que se ha tenido en cuenta, la cuestión pragmática, ¿sí? Bueno, hay una persona, una voz que te tiene que indicar a dónde llegar, o hay una voz que tiene que leer de manera que la persona entienda de qué se trata la historia. Y no hay una preocupación estética ni estratégica quizás, o no se le da la importancia suficiente, el peso suficiente a la densidad, a la opacidad que tiene la voz, en este caso, o la tipografía, en el caso del escrito, como mediación, como algo que está en el medio y que nunca es neutral, ni transparente, sí. No, quería agregar a eso que estoy tomando unas clases de yoga con el aparatito este, y en las clases de yoga sí te dan a elegir la voz. Hay 4 o 5 voces y la voz que más te resulte relajante, esa ponés para escuchar las clases. Creo que para los libros habría que hacer algo donde uno pueda o bien mimetizar las voces con los personajes o alguna cosa, pero ahí ya vamos a estar metiéndonos en el cine enseguida. Era un comentario, una derivación. La tradición del radioteatro, ¿no es cierto? Que ya lo tenían bastante clara con la tecnología de ese momento. Eso me hace acordar, no lo tenía pensado, pero en cuanto a escritura académica alternativa, y hablo de escritura entre comillas, porque no hay nada de escritura allí, una tesis doctoral sobre el estilo gótico en literatura, pero absolutamente en podcast. O sea, no hay una sola palabra tipeada. Es 1 horita y media de la voz de la tesista narrando, y digo a propósito, narrando su tesis, porque va entretejiendo postulados teóricos sobre qué es el movimiento gótico, cuál es su postura, qué dijeron los distintos expertos al respecto, etcétera, como diría cualquier tesis, y lo va entramando con su propia experiencia en la universidad, que ella dice se asemeja bastante a la cuestión gótica que quiere remarcar. Entonces, hay efectos de sonido, hay pausas, hay toda una estrategia, un cuidado puesto en la voz que hace que la tesis no tenga el mismo sentido si uno lo leyera de manera tipiada, ¿sí? El otro día en la clase de literatura justamente leíamos a Benjamin Zephaniah, no sé si lo conocen, un poeta de origen jamaiquino en Inglaterra. ¿Se han visto la serie Peaky Blinders? Es la persona negra, el pastor, amigo del protagonista, que tiene la rasta hasta la cintura. Bueno, ese es el poeta Benjamin Zephaniah. Y es un performer. Él, si bien se dice poeta, hace dub poetry, poesía dub, que tiene raíces negras y está muy vinculada a la tradición oral. Entonces, el escucharlo recitar su poesía, la forma en que se mueve, la cadencia que tiene totalmente otro efecto al poema escrito tipiado, porque no fue escrito para ser leído, fue escrito para ser actuado, ¿sí? Para ser performatizado, supongo, no sé cómo será la palabra en castellano, performed en inglés, ¿sí? Así que es muy interesante. De cualquier manera, más allá de los ejemplos, lo que creo que está claro es que los recursos semióticos que usamos, orales, escritos, tipografía, tono de voz, gesto, color, espacio, etcétera, nunca es transparente. No es lo mismo decirlo de distintas maneras, o con distintos medios, o en distintos soportes.
Lo que hace la novela multimodal en papel es jugar con ese decir de otra manera, con eso decir otra cosa, con ese plus de sentido que le agrega el recurso utilizado. Una pregunta, ¿la novela multimodal se destaca por los diálogos? Es una buena pregunta esa. Depende. Es muy variada, algunos sí, otros no. Por ejemplo, hay novelas escritas del principio al fin como un chat de WhatsApp. Y allí el diálogo del principio al fin es fundamental, ¿sí? Pero en otras novelas que voy a mostrarles no hay ni siquiera narrador, ni primera persona, ni tercera persona, el narrador no existe. Son los documentos presentados directamente a la persona lectora para ir hilvanando la narrativa. Así que son públicos diversos, idiomas diversos, depende mucho de la persona que escriba y sus intereses, digamos, pero es tan amplio como decir qué elementos hay en una novela. Bueno, en algunos predomina el diálogo, en otros la descripción, en otros otros elementos, ¿sí? Es muy variado, así que depende mucho de cuál sea el recurso utilizado. Muchas gracias. ¿Les parece que seguimos? Sí, por supuesto. Vuelvo a compartir. Ahora vamos a lo lindo, que son los ejemplos, basta de definiciones. Habíamos quedado en la etapa, ahí ya se los pongo, quería ponerlo de manera completa. La etapa de una novela que está traducida al castellano, por eso les pido disculpas por la baja calidad gráfica, pero es la foto que logré conseguir. Se llama Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Lenore Doolan y Harold Morris, incluidos libros, ropa y joyas. Es de Liane Shapton, una escritora canadiense, y si ustedes se fijan abajo, yo no lo veo porque está el cartelito que dice usted está compartiendo. Ahora sí. Subastas y el nombre de la subasta, ¿sí? Y dos objetos que aparentemente son los que se están subastando junto con el resto de los artefactos importantes y propiedades personales de la colección de estas dos personas, ¿sí? Entonces, anticipa el título desde la tapa que vamos a tener en nuestras manos a un catálogo donde se van a subastar las propiedades de estos dos personajes, que son Lenore Doolan y Harold Morris, y que los objetos van a ser básicamente libros, ropa y joyas, ¿sí? Y la fecha, está medio borradito, pero yo se las cuento, dice 14 de febrero de 2009, Nueva York. Ya la fecha, si bien los catálogos suelen aparecer con la fecha, que es el día en que se va a dar la subasta, ya es sugerente, ¿no es cierto? Porque el 14 de febrero es... ¿Qué pasa el 14 de febrero? Desde la tradición anglosajona. Los enamorados. El Día de los Enamorados. Sí. Y tenemos a una pareja, Lenore Doolan y Harold Morris. Lo que va a pasar es que a través de la descripción de estos más de 300 objetos de Harold y Lenore, incluyen fotografías, libros, ropa, etc., vamos a ir descubriendo la relación amorosa y qué les pasa a ellos dos a medida que se conocen, comienzan una relación amorosa y qué pasa al final. ¿Sí? De todas maneras, hay un spoiler en el mismo título. Si la cosa es de subasta y están vendiendo al mejor postor todas sus propiedades, me parece que algo no funcionó, ¿sí? O que ya no sirve, o que ya cumplió su función, ¿sí? En realidad es porque esta pareja, lo puedo spoilear porque eso pasa en la primera página, ya no están juntos. Lo que hace la persona lectora, a través de la descripción de cada uno de los lotes, es ir descubriendo qué les pasó, sus peleas, sus características personales, tal cual como si estuviéramos leyendo una novela. ¿Qué siente ella? ¿Qué siente él? Los encuentros, los desencuentros,
las personalidades, etc. Solo que en vez de tener diálogos y narración y descripción como en una novela convencional, tenemos la descripción de esos lotes. Cada uno de esos lotes respeta las convenciones del género catálogo de manera muy cuidada, ¿sí? Están numerados, cada uno tiene su título, y una breve descripción con el tamaño, la calidad, si es nuevo, si está arruinado, inclusive con el costo, ¿sí? Pero a su vez te van dando pistas. Por ejemplo, dice aquí, una fotografía de Morris y Doolan. Una fotografía de Morris y Doolan en la fiesta de Halloween, donde Morris está vestido de Houdini y Doolan está vestida de Lizzie Borden. Es la primera fotografía de la pareja juntas, ¿sí? Y el fotógrafo no se desconoce, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero a su vez tenemos otro lote, el lote 1006, que es una servilletita de papel donde hay un teléfono escrito con una notita, que suponemos que se dio esa noche, ¿sí? Y leemos una anotación manuscrita que dice el mail. Dice, está un poco usada o tiene algunas cracks. ¿Vieron típico cuando uno compra algo usado, ropa usada, libros usados, que se describe el nivel de deterioro que tiene el objeto antes de comprarlo? Y es fabuloso cómo la imagen con la descripción de los lotes van dando pistas para que la persona lectora vaya atando los cabos y armando su historia. Y a su vez hay toda una reflexión un poco más filosófica, si no quisiera, sobre nuestra vida en los objetos y el valor de los objetos, no en términos económicos, por supuesto, sino en cómo están influenciados por nosotros, según Latour, como actantes, y a su vez nos ejercen una importante influencia, ¿sí? Vestidos, ropa, etc. Y así, los 300 y pico lotes de la novela. Vamos a otra novela, The Rorschach Texts. Algunas son en castellano, otras en inglés, otras traducidas. En este caso, esta novela hace alusión a los Rorschach Tests, con S, los tests psicológicos, ¿vieron? De las manchas. Hay un juego de palabras allí, y en inglés, shark es tiburón. Los textos del tiburón crudo. Es de Stephen Hall, y es una novela muy a lo Black Mirror. Es un protagonista que cuenta en primera persona, que siente que hay un espíritu maligno, cibernético, que vive en los dispositivos electrónicos, que viaja a través de los cables, vive en las computadoras, en los sistemas, en la tele, y lo quiere absorber y lo quiere atacar. Y tiene la forma de un shark, de un tiburón. Entonces, a medida que vamos encontrando cómo se desarrolla la narrativa, vemos páginas como estas, por ejemplo, en donde las palabras toman la forma de ese monstruo tiburón que lo persigue. Tiene un final, acá sí, no se las voy a spoilear porque está buenísima, creo que hay una traducción en castellano de esta novela. El protagonista, a su vez, ha perdido la memoria, entonces tiene que ir recuperando notas que él mismo se ha dejado antes de perder la memoria para protegerse en contra de esta fuerza maligna, ¿sí? Y sobre todo desconectarse de cualquier dispositivo tecnológico para que no lo encuentren. Arma una nave para dispersar las señales que puedan encontrarlo, etcétera, etcétera. Es muy entretenida la novela, pero en más de una oportunidad nos encontramos con cosas como esta. Otra novela, en este caso muy diferente, de una mexicana genial, Valeria Luiselli, bastante joven también, multipremiada, se llama Desierto Sonoro. En este caso es bastante autobiográfica, un fuerte componente autobiográfico, en donde cuenta que está en Estados Unidos, ella es una chicana,
y viaja con su esposo, que es norteamericano, en realidad es su pareja, no es su esposo. Cada uno de ellos había tenido un hijo de una pareja anterior, ella una niña y él un niño, y viajan los cuatro alrededor de Estados Unidos en busca de archivos de sonido. Trabajan para un proyecto de investigación y parte de su trabajo consiste en recuperar los sonidos de Estados Unidos para un mega archivo, para un mega proyecto de investigación. Y a su vez se van colando distintos subargumentos, como suele pasar en estas novelas. Lo interesante de esto es que al final de la novela se incluyen unas fotos Polaroid, que son las fotos que supuestamente, entre comillas, ha sacado el niño con la cámara Polaroid nueva que le han regalado y va registrando momentos del viaje. Entonces, lo que vemos acá es una cuestión pseudo-indicial. Digo pseudo porque todo, por supuesto, ha sido armado, pero bueno, justamente el juego es qué ha sido armado y qué ha sido verdadero, un juego entre realidad y ficción muy interesante, en donde las fotos supuestamente son de los lugares que han visitado y las cosas que han hecho y las cosas que les han pasado, ¿sí? A su vez, cuenta que en el baúl del auto llevan distintas cajas con archivos de lo que van recogiendo, más libros, etcétera, y las distintas secciones de la novela toman la forma y el nombre de cada una de esas cajas. Entonces, hay una experimentación con la forma de manera muy particular. Y ahí ustedes se dan cuenta que estas fotos no cumplen la función de una ilustración particular, ¿sí? O convencional, tradicional, incluida por un editor una vez que la novela está lista, sino que ha sido una preocupación de la misma Luiselli y son parte constitutiva de la obra. No son de ninguna manera ornamentales ni adicionales, sino que constituyen parte de la novela. Y también hace que el lector o la lectora tengan que ir y venir de las páginas, de lo que se está narrando a las fotos y de nuevo volver. Y eso es algo típico que hace la novela multimodal. Pedirle cosas a la persona lectora que haga con el libro en tanto objeto, ¿sí? Que lo dé vuelta, que vaya hacia atrás, que vaya hacia adelante, que compare una imagen con el texto escrito y al revés. Cosas que normalmente no pasarían cuando uno lee una novela convencional de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y que se olvida si es Times New Roman o Arial, ¿sí? A menos que haya algo que le llama la atención de manera particular. Hacemos una novela más, si les parece, y nos detenemos por si hay preguntas o comentarios. Sí. Bárbaro. Ok. Vieron entonces que a veces hay narrador, a veces no. En el caso del catálogo directamente no hay narrador porque están las descripciones de los objetos. En este caso, el narrador, hablo en masculino a propósito, es sumamente importante. Está narrada en primera persona esta historia y se llama Woman's World, el mundo de la mujer, una novela gráfica. También es muy común que en estas novelas se aclare novela gráfica, novela multimodal, para que no lo confundan con otra cosa, ¿sí? En este caso, Graham Rowell, que es el escritor, tiene una página en internet espectacular donde muestra el proceso de cómo lleva a cabo estas novelas. El personaje decía que es el narrador en primera persona, cuenta que, a ver, lo conté mal, es una narradora femenina, que después entendemos, lo spoileé al revés, pero no importa. La primera persona es una mujer que cuenta que está encantada con la moda y los secretos de belleza que aparecen en las revistas, etcétera, especialmente en las revistas de los años 60, y su hermano, entre comillas, le ayuda a tomar decisiones de qué ropa comprar, cómo combinar colores, cómo maquillarse, cuál es la mejor forma de caminar con determinados tacos, etcétera, ¿sí? Después entendemos, por supuesto, que no hay dos personas, no es ella más
el hermano, sino que estamos hablando de la misma persona. Pero lo interesante es cómo lo logra. Lo que ha hecho Roald como escritor es recortar palabra por palabra, frase por frase de las revistas de los años 60, de revistas femeninas de los años 60, e ir construyendo la narrativa con esas palabras. Entonces ha ido recortando y pegando en un collage inmenso que luego se transforma en esa novela. Y son cientos de páginas, 150 páginas creo que tiene esta novela, armada exclusivamente con recortes de palabras y frases tomadas de esas revistas, que importan discursivamente con su tipografía todo el mundo femenino que propicia, femenino entre comillas, por supuesto, ¿no es cierto?, de lo que se entendía por lo femenino en estas revistas de los años 60. Entonces, hace un juego muy interesante con la tipografía y, por supuesto, no tendría el mismo impacto de haber sido tipeada en una tipografía regular. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No sé cómo vamos de horario. No, por el momento no hay preguntas. Ah, perfecto. Seguimos entonces. No, te quería comentar qué interesante esto para traspolar, porque yo creo que casi no hay división con las artes visuales, más concretamente, más a esta altura que ya están tan interrelacionadas, ¿no? Pero esta superposición semiótica que sea intrínseca y que se arme desde el principio de una obra es fantástico, digamos, ¿no? Como Sí. el concepto este es traspolable a cualquier creación, no hoy por hoy, de cualquier abordaje. Me parece sumamente interesante esto de que dejes muy claro cuando es intrínseca el armado de una obra y no por como layers, una cosa pegada sobre la otra, ¿no? Creo que es importante que se entienda esto, que ya desde el abordaje, desde el inicio, va todo junto, ¿no? Para poder dar un sentido. Exactamente, exactamente. Esta también es una novela de una argentina que me gusta mucho, obviamente, María Teresa Andrueto, una cordobesa. La novela se llama Lengua Madre, ya lo he presentado en otras oportunidades, algunos de los que me han escuchado en otras oportunidades, como Lili, por ejemplo, quizás recuerden, o Vivi también. En este caso, la Tere Andrueto cuenta la historia de una niña que ahora ya está crecida, es una mujer joven, que ha nacido no en cautiverio, pero en un lugar, en un escondite, porque la mamá estaba escapando en ese momento de la dictadura militar. Y por lo tanto, la tiene en condiciones muy precarias, en un sótano prestado por una familia en el sur. La mamá era de un pueblito de Córdoba y había viajado al sur escapando de los militares, y allí es donde tiene a su hija. Su pareja de ese momento logra escapar y exiliarse a Europa y después pierden contacto, etc. Y esta niña es criada luego por sus abuelos y ha tenido siempre una relación muy distante con su madre. Y luego termina yéndose a estudiar a Europa, a hacer una beca, un posgrado. La mamá, que es quien la ha tenido en este sótano, termina falleciendo y ella, con 20 y pico de años, viaja de nuevo a Argentina a reencontrarse, a un reencuentro imposible con su madre porque ya ha fallecido, pero de alguna manera ella intenta cerrar este círculo, estos vacíos que han quedado de una madre a la que ama y odia al mismo tiempo, y quiere completar esos intersticios que han quedado sin llenar por no haber tenido una relación más cercana con ella cuando ella estaba en vida. ¿Cómo hace para reconciliarse con ese pasado? Un pasado tremendo, que habla de la gente que tenía que escapar de la dictadura, de la situación de ese momento, y los discursos que circulaban en ese momento, la familia, el pueblo chico, los prejuicios, etcétera, etcétera. Lo hace explorando una cajita que tenía su mamá, que de alguna manera es el legado que su mamá le deja a ella, con una serie de cartas y postales y fotos.
y lo que hace ella es tratar de reconstruir esa historia, de reconciliarse con su pasado a través de las cartas y de las fotos. Por lo tanto, las fotos que vemos ahí son fotos de los años 70. Lili en algún momento había preguntado si eran fotos reales, entre comillas. Recuerdo que había preguntado eso. En realidad, reales en el sentido de que muy probablemente, nunca tuve la oportunidad de preguntárselo a María Teresa Andretto, pero muy probablemente sean fotos genuinas de los años 70, seguramente, ¿sí? No creo que hayan sido retocadas gráficamente para aparentar de los 70, sino que debe haber sido perfectamente fotos de los años 70, en donde aparece, por ejemplo, una bebé en brazos de una mujer que no es su madre, pero aparece en la cajita de cosas que guarda su madre, y ella se pregunta quién era esa persona que la tiene en brazos, y a medida que uno lee la historia, empieza a pensar quién puede llegar a ser esa persona, si era una amiga de su madre, si era la hermana de su madre, etc. Con esto vemos que la foto aporta un sentido que es totalmente central en la novela. Y las fotos, al mismo tiempo que las cartas y las anotaciones manuscritas, y el papel ajado y el sello postal, que aparecen en la novela como elementos importantes que hacen que ella vaya reconstruyendo esa historia, ¿sí? Entonces, la idea, que también es típica de estas novelas multimodales, es no solamente narrar con palabras, sino mostrar, o en todo caso, problematizar la dicotomía narrar-mostrar. De alguna manera, muestra para narrar, narra para mostrar, muestra, narra al mismo tiempo. Y nosotros como lectores y lectoras leemos, pero al mismo tiempo vemos y tenemos que establecer relaciones entre los elementos visuales y las palabras propiamente dichas. Y también, como último ejemplo, tengo el placer de compartirles este libro que se llama Aquí, de Richard Maguire, que no tiene prácticamente palabras, tiene muy poquitas palabras, y elegí poner esa foto primero porque no sé si ustedes alcanzan a ver qué imita o qué les inspira. Supongo que es bastante obvio, ¿no? Se llama Aquí el libro. ¿Qué pareciera ser eso? Una casa. Es una casa. ¿Y qué parte de la casa? Y puede ser una habitación. Claro, y vista No, es un ángulo de la ventana. Se ve desde la afuera o ventana de un desde lado y la adentro. pared El exterior de la casa. desde Al afuera. exterior Sí. de la cara, Sí, exactamente. sí. Aparentemente hay una habitación del lado de adentro, ¿no? Una ventana con la cortina donde dice Aquí, y al mismo tiempo se ve la parte de afuera, ¿sí? Es la esquina con la pared de ladrillos y las hojitas. Este es el libro que yo les muestro aquí. No sé si alcanzan a verlo, ¿sí? Lo tengo en mis manos. Yo no me veo, pero supongo que ustedes lo ven. Cuando uno lo abre, lo primero que encuentra es esto. No hay letras, no hay copyright, año de impresión, nada. Pero, si uno avanza un poquito más, hay algo que se repite allí. ¿Ven? Tac, tac. Los elementos que se repiten son, juego de memoria. Sí, la ventana, la estufa. Exacto, exacto. En realidad es la ventana que veíamos de afuera, que ahora se ve desde adentro. ¿Sí? Y está la habitación vacía. Acá se problematiza la diferencia entre paratexto y texto porque... Marian, Sí, hay una pregunta larga. Yo digo antes sí. que avances porque apareció hace un ratito. Sí, No, claro. no es mía. La vi escrita, es una pregunta escrita. Bueno, Si querés yo te la digo. dale. Hay varias preguntas, pero si querés te voy diciendo cuando vos me digas. Bueno, este de todas maneras es el último libro. Si les parece, lo Bueno, compartimos y dale. después... Sí, después hacemos. Perfecto.
se problematiza la diferencia entre texto y paratexto, porque supuestamente cuando uno ve en la primera página que dice copyright, la editorial, el año, etcétera, etcétera, uno está frente a paratexto, es decir, todavía el libro no empezó, ¿sí? Que todavía no sabemos exactamente si el libro es novela gráfica o qué es. Pero a su vez, ya estamos viendo por tercera vez esa misma ventana y vemos el agregado de esas estanterías con libros y la caja abierta, ¿sí? Cuando uno ve una caja abierta y un espacio bastante vacío, Vivi a lo mejor te recuerda el momento que estás pasando estos días de mudanza, quizás, en donde o está llegando las personas y todavía no han logrado desempacar, o es al revés, se están yendo y están guardando las cosas en la caja y el resto quedó vacío, ¿sí? Y nos detenemos en algo muy chiquito que solamente descubrimos después de haber hojeado varias páginas y tenemos que volver hacia atrás. Hay un número allí, 2014. APA. Y si seguimos hojeando el libro, vemos cosas como esta. ¿Ven de nuevo la chimenea y la ventana? La diferencia es que lo que ha hecho Maguire, el autor, es superponer distintos momentos, es decir, viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, pero nunca moverse de ese espacio. Ha superpuesto distintos tiempos en el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos que el espacio general que vemos es de 1990, con el amoblado típico de los 90, pero a su vez hay un animal que puede ser un ciervo de 1622, en 1930 un tipo de empapelado, en 1910 otra persona mirando la misma chimenea, y ahí te vuela la cabeza porque seguís hojeando y se van superponiendo estos distintos momentos y a veces hay microhistorias narradas, porque hay varias imágenes del siglo XVII, de 1600 y pico, en donde el animalito va haciendo algunos pasos, pero a lo mejor tenemos un paso en esta página y otra vez aparece este animalito 50 páginas después, no importa. Y lo mismo con microhistorias de los distintos personajes que han habitado esa casa en distintos momentos de la historia, ¿sí? La mujer colgando el libro en un determinado momento de la historia, la pareja grande que en algún otro momento parecerá como joven, ¿sí? Con la única indicación del año y solamente ciertos dialoguitos cortitos que hacen esas microhistorias. Y nos podemos ir hacia atrás o hacia adelante en cualquier momento. Por ejemplo, abrimos y en una doble página aparece una imagen que supuestamente es de 1307, cuando no había todavía, perdón, aquí está, no había casa, no había construcción, no había nada, así lucía el espacio en 1300, que me pareció genial la forma de combinar texto y palabra y narrar historias de maneras alternativas y en última instancia apelar a la multimodalidad y a la materialidad. Este era el último ejemplo que tenía elegido. Esta presentación está en internet y está abierta, así que si después quieren volver sobre los ejemplos y ver más bibliografía y más material sobre eso, lo pueden hacer. Y a partir de ahora quedo a disposición de los comentarios o lo que ustedes quieran. Bueno, si querés te voy haciendo algunas preguntas. Dale. Y dejo de presentar. Bueno, perfecto. Así, acá está. Hay una pregunta de Carmen Galán que nos dice, considerando la historia del libro y la intención del autor, hay obras que son hoy recibidas como multimodales en tanto elementos dentro de la diégesis por los lectores. Sí, sí. Es decir, hay casos contemporáneos de que las decisiones del editor transforman el consumo de la obra. Y hay otra segunda pregunta, no sé si querés. Sí, dale. Te digo. Supongo que están concatenados. Sí.
Y la otra pregunta es sobre los elementos testimoniales, si deben considerarse como autobiográficos o autoficción. Ay, qué buena pregunta esa, sí. Depende del enfoque teórico que elijas. Desde mi punto de vista, yo opino que desde el momento en que uno empieza a escribir o a diseñar, o ambas cosas, en el caso de las novelas multimodales, se habla de autoficción, en todo caso. No hay forma de que sea testimonial en el sentido, a ver, ni aún la propia autobiografía es no ficcional desde ese punto de vista, ¿sí? Porque hay toda una tendencia a desechar la categoría autobiografía para volver sobre la autoficción. Siempre es ficción, en distintos grados, más o menos conscientemente, más o menos estratégicamente, pero siempre nos movemos en el mundo de la ficción. Y por otro lado, es una pregunta interesante la que hace, ¿cómo sabemos la intención del autor que estratégicamente incluyó determinada imagen, o si fue el editor, o si eso importa o no importa? Supongo que por ahí va la pregunta, Carmen. Yo creo que, ¿sí? Sí, va por ahí, claro, exactamente. Yo tomo si hablamos de novelas recientes, hay una clara estrategia autorial de incluirlas como parte de la historia, pero cuando hablamos de obras de otros siglos quizás, no podemos adivinar si fue el propósito del autor incluirlo, o si hubo un editor que lo incluyó después y el autor nunca se enteró y no estuvo en el propósito inicial. En ese caso me parece que lo interesante no está en la intención o no intención de la persona que lo escribió, sino en la teoría multimodal. Es decir, la multimodalidad no es un rasgo inmanente, inherente al texto, sino en todo caso, allí es una teoría con la cual abordar ese objeto, que podría abordarse desde otra posible teoría, ¿sí? Es una forma posible de leerlo, en clave multimodal, ¿sí? Y lo que importa, más allá de la intención del autor o de la autora, es cómo se combinan esos recursos, ¿sí? Creo que la pregunta allí no iría por la intención o la intencionalidad, no intencionalidad, sino cuán necesario o adicional es aquel elemento. Si yo lo saco, básicamente, ¿se puede entender la historia? Bueno, entonces no estamos hablando de multimodalidad. Si en cambio varía el sentido y esa es una pieza más que tiene que estar para engranar con el resto, entonces podemos abordarla desde una teoría multimodal. Gracias, Mariana. Hay una pregunta de Liliana Guillot que dice si lo último es una novela o un cómic. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena la pregunta! Depende, una vez más, ¿cómo definimos autobiografía? Ahora, ¿cómo definimos novela gráfica o cómic? Hay distintas corrientes al respecto, que después te voy a decir que entiendo yo por esto, humildemente. Durante muchos años decir cómic era decir literatura alternativa, de la misma manera en que uno compra el cartucho alternativo y no el original en una impresora, porque es más barato, porque es chino, porque... Entonces, la cuestión de alternativo siempre fue peyorativo, y el cómic durante mucho tiempo fue un género alternativo de las clases populares, que no tenía su lugar en la academia. Esto ha ido cambiando, ¿sí? Es como la palabra bostero, que durante mucho tiempo fue un insulto para los hinchas de Boca hasta que se apropiaron del término bostero y ahora se usa con orgullo y ha cambiado totalmente el sentido, dependiendo de qué contexto se dice. Lo mismo pasa con el cómic. Hay gente hoy orgullosa que sigue la línea de investigación del comic scholarship, del estudio del cómic. Y hay una reivindicación de la categoría cómic. Entonces, durante un tiempo se disfrazó el cómic de novela gráfica para que tuviera mejor entrada en la academia. Hoy se está dejando de hablar de novela gráfica y se vuelve al término cómic. En última instancia, yo creo que es una disputa de categorías según el estatus social, cultural, artístico que se le quiera dar, y
no se discute formalmente qué elementos tiene que haber en el objeto para estar hablando de un cómic o de una novela gráfica o de una novela. Definitivamente yo hablaría de una novela porque hay personajes y hay argumento. Y está impresa en un formato códice. Para mí, esos elementos la transforman en una novela. Después podemos discutir como subgénero qué tipo de novela. Puede ser una novela gráfica, una novela multimodal, una novela alternativa o lo que queramos llamarle, pero básicamente yo lo encajaría en el género novela. O por lo menos ficción. Y ficción entendida como en inglés, ¿no es cierto? No ficción, sino relato, narrativa, visual, si se quiere. No sé si te contesté. Tenemos una pregunta de Laura Arce que dice si la novela multimodal tiene límites, es el formato libro, o qué diferencia hay con una historieta. Está muy buena la pregunta. La historieta es multimodal por naturaleza, porque combina imágenes y texto y distribución de la página, etc. Pero la historieta tiene convenciones establecidas como género en sí mismo. Uno espera cuando abre una historieta viñetas, globitos, personajes, que después se podrán subvertir o no, pero hay ciertas convenciones que hacen que podamos hablar de la historieta como un género en sí mismo. En el caso de la novela multimodal, supongo que es un macrogénero, porque la novela multimodal explota la multimodalidad, cada uno a su manera, con las convenciones que puede y que quiere. Entonces hay novelas que no tienen ni una sola palabra, y es pura imagen visual, pues imagen visual para diferenciarlo de otras, de imagery, ¿no es cierto?, de recursos retóricos como imagen, otras que tienen diálogo, otras que tienen narrador, etc. ¿Sí? Entonces, toda historieta es multimodal, pero no toda novela multimodal sigue las convenciones de la historieta. Vivi quiere hablar. Sí. Bien. Un par de comentarios. Un chivo, primero, Oscar Steinberg, el profesor que fue uno de los primeros en teorizar sobre la historieta, que está muy mayor, por suerte este año va a dictar, y está ahora abierta, el llamado a un seminario sobre historieta. Lo va a dar junto con otra profesora. A la otra profesora no la conozco, con Oscar sí yo he trabajado, pero es un posgrado que está ahora ofertándose en la Universidad de las Artes virtual. Es un chivo, no tengo ganancia al respecto, pero justo me parecía apropiado. Después, respecto de lo que decías de la historieta, me parece que ahí hay una convención muy fuerte que tiene que ver con, digamos, dibujante guionista, que no es ilustrador. Ojo, el dibujante de historieta no es ilustrador, porque ilustrador está como debajo del guionista. Me parece que esa dupla y además esa unicidad de estilo, tanto en el guión como en la imagen, ¿no? Porque en general la historieta está toda dibujada por un mismo autor, más allá del movimiento que él haga estilístico adentro. Tenemos al viejo Breche así como el monstruo de eso, pero creo que ahí el hecho de un autor en dupla y cada uno de los dos como dueño total de su mitad de la producción, marca una diferencia. Sí. Esa era otra cosa que quería comentar. Y después una pavada, pero una cosa que me pasó en los años 90. Muy chiquitita, una anécdota súper chiquitita. Acá el director del museo sabe que yo tengo que siempre poner alguna de estas cositas. Yo trabajaba con Oscar Traversa enseñando teoría de la comunicación a los estudiantes de periodismo de la UBA. Para que se hagan una idea, Juan Di Natale era alumno. Estoy hablando de la prehistoria.
Un día en una clase les pedí, agarren un papel, escriban un mensaje y se lo pasan al compañero de atrás. Rápido, 1 minuto y medio, pim, 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 todos pasando el papelito. El que recibía el papelito tenía que leerlo y contarnos algo sobre ese papelito, contarnos algo sobre ese mensaje. Y escuché novelas infinitas sobre muchos temas. No, fulanito está con tal partido, fulanito se queja de esto, a menganito le aburre la clase. Y uno solo, en los años 90, dijo, mi mensaje estaba escrito con virome roja. Y yo ahí tuve como un orgasmo. Alguien vio la materialidad del mensaje. Y era gente que estudiaba periodismo, digamos. Está bien, las letras para los periodistas son muy importantes, pero empezar a ver la materialidad del mensaje, lo mismo hay esa anécdota tan famosa de que si en una impresión muy prolija uno escribe, cuidado, pintura fresca en una puerta, posiblemente la gente no lo lea y abra la puerta nomás. Y si está hecho en un papel rasgado y así a lo bruto, entonces llama la atención. Estamos hartos de mirar carteles, sobre todo de los que dicen póngase barbijo, póngase el alcohol, bueno, esas cosas. Entonces creo que esa mirar en la materialidad es terriblemente fundamental y nos invade todo el tiempo. Creo que esta charla que vos das nos hace mirar mucho más, no solo las novelas multimodales y estas maravillas, qué sé yo, sino también estar un poco más presentes donde estamos. Ver un poco más lo que miramos. Y me parece fascinante. Así que, bueno, nada, lo estoy disfrutando. Eso es todo. Una cosita, ya que lo trajiste, justo estaba pensando, antes que lo dijeras, Vivi, que bueno, volví con esta charla, la verdad que estoy entusiasmadísima porque volví a alguno de mis amores, como la semiótica en general, y bueno, recordando a Traverso, obviamente, fue profesor también vivo, una de las cosas que más me han interesado, y bueno, yo creo que había comentado uno de los trabajos que habíamos hecho, ¿te acordás en la charla anterior sobre que fue sumamente interesante hacer esa transposición para saber cómo había sucedido este cambio de significación sobre la metamorfosis de Kafka? Entonces a mí me había tocado hacer una comparación entre la metamorfosis de Kafka y las historietas de Robert Crown, que era él, ¿no? De los años 70, el historietista rebelde americano, que él ilustra la metamorfosis y bueno, a mí me tocó dar cuenta de la diferencia de sentidos entre la imagen y el texto. Y realmente yo abordé el espacio por una cuestión de afinidad con el tema del espacio, por una cuestión de formación, y realmente el cambio de los personajes y el sentido de los personajes es abismal, ¿no? Directamente las características de los personajes cambiaron completamente. Y la verdad que para la gente que nos interesa la semiótica y el mundo de la semántica, yo estoy acá como en el submundo con esta charla. Nada, eso. Este libro me voló la cabeza. Genial, me pareció genial. Como una fuente inagotable de contar historias, porque finalmente seguimos contando historias. Y volvemos a contar historias una y otra vez, pero siempre con recursos renovados. Cuando parecía ya en los años 80, 90 que el libro se iba a morir con el advenimiento de Internet, nadie ya iba a comprar libros, menos todavía libros de ficción, y la novela multimodal ha sido una forma en que la ficción se ha reivindicado y ha encontrado un público ávido de esta materialidad y esta multimodalidad, en un esfuerzo muy grande estético y de diseño, ¿sí? Porque son libros muy cuidados desde el punto de vista del diseño. Hay unas preguntitas más, si querés te hago, de Alicia Coromán, que nos dice si un fotolibro que se encuentra una historia a través de solo fotografías sería una novela multimodal. Sí, totalmente, totalmente.
Lo que pasa es que la novela multimodal es un macrogénero. Primero, vuelvo a insistir, toda novela es multimodal porque desde el momento en que hay palabras impresas sobre un papel, hay una materialidad presente, ¿sí? Claro. Pero, de todas maneras, normalmente se entiende por novela multimodal cuando esos recursos están usados de manera estratégica, ¿sí? Claro. Pero sí, la fotonovela sería una especie de subgénero, digamos, de la novela multimodal. ¿Es posible que la novela multimodal esté sin palabras? Sí. Es más difícil. Pero, una cosita, me parece que en la pregunta hablaban del fotolibro. Y el fotolibro sin narración verbal y sin ningún otro elemento más que fotografías, no estoy segura de cuán multi sea. No, yo Hay una entendí gran fotonovela. diferencia. No. Si es Claro. fotonovela, claro. Hay una gran fotolibro. diferencia. Entre, Claro. Cambia completamente entre una frase Yo y un entendí, fotolibro. disculpas, siempre pensé en fotonovela, y en todo caso la fotonovela sería la novela multimodal de la misma manera la historieta, es decir, Claro. es una narrativa multimodal con convenciones más ceñidas, por decirlo así. ¿Sí? La novela multimodal no necesariamente sigue determinadas convenciones. La única regla es combinemos recursos de la forma en que se quiera. Sí. Sí, no sé si hay otra pregunta antes, ¿no? No quisiera hacer el resto. No, quería traer a colación, que hoy me olvidé cuando me tocó hablar, algunos ensayos de John Berger, porque su primer ensayo de modos de ver del desnudo femenino en la historia del arte, ese es un ensayo, digamos, tiene una carga teórica, no ficcional, más allá de que no nos podemos salir nunca de la ficción, y ese es un tema, Olga, que necesitamos para una próxima charla. Justo con Mariana estamos escribiendo cosas sobre lo ficcional, pero el ensayo multimodal, que creo que tiene el antecedente principal en Berger, si ustedes leyeron el libro de Bento o Confabulaciones, los últimos trabajos de Berger, sin ser ficcionales absolutamente, están entrando en el ensayo. Y me parece que, y voy a hacer, Mariana, ahora vos levantá las pancartas, que necesitamos multimodalidad en la escritura académica. Estamos con Mariana y con Máximo. Por favor, que quiero esa bomba. Claro, esa bomba, no voy a espolear nada. Pero bueno, lo quiero decir ahora porque Mariana es la gran promotora de esto. Yo me subí rápidamente, como cualquier bondi que me deja bien. Y me parece que todo el público que está en esta reunión es, digamos, si no es un escritor multimodal, puede ser un ensayista multimodal, y necesitamos mucha gente en este equipo. Buenísimo. Bueno, brevemente, simplemente, en la academia se sigue escribiendo como en el siglo XIX. Por supuesto. Desde muchos sentidos. Digamos, el formato paperless es positivismo, un corset muy, muy ceñido, solamente palabras, que alude a las palabras impresas de los journals de fines del siglo XIX con las ciencias exactas. Y las cosas han cambiado. No digo que no sirva para nada, que haya que tirar por la borda eso, sino que no es la única manera, no puede ser la única manera de comunicar en la academia. Igual no sería tan grave si la cabeza funcionara distinto, pero también funciona tipo siglo XIX. Creo que justamente hay que hacer todo un cambio de actualización muy fuerte en lo académico en relación a la realidad, o sea, volver a juntar ¿no? los tiempos actuales con la escritura en este momento, sobre lo que sea, pero que suceda en este momento. Bueno, eso pasa mucho con la bibliografía en arquitectura, que realmente es penosa,
y es una deuda pendiente que tiene la Universidad de Buenos Aires, por lo menos en lo que yo conozco, que es la misma bibliografía eterna, unos ladrillos. Ya de por sí los libros de arquitectura son muy difíciles de documentar, son completamente difícil, e imaginar la espacialidad desde un texto que es un ladrillo con una foto gris de una fachada, cuando vos tenés que realmente, Claro. y no hay renovación siguen con los mismos, yo no sé cómo será a esta altura, pero siguen con los tipos, los Chueca Goitía, que te querés matar. Yo digo, y Bueno, no hay revisión, sí. no hay revisión de esas cuestiones. El otro día me tocó corregir una tesis de maestría para evaluarla, y comparaba distintas versiones cinematográficas de una novela. Y pobre chica, el trabajo que le daba de escribir con palabras la escena. Entonces, la escena tal, donde ella viene y a ver, ¿no hubiera sido más fácil? Porque no era de cine, que podría haber tenido más metalenguaje si hubiera sido, porque no era una tesis de cine, era una tesis de literatura comparada, ¿no es cierto? Entonces no necesitaba tanto metalenguaje cinematográfico. Lo que hacía era describir, el personaje baja en primer plano, se acerca, se aleja, y atrás en el paisaje. ¿Cuánto se hubiera podido ahorrar si decía del minuto tanto al minuto tanto y ponía un link a ese fragmentito de la película, y después se dedicaba a analizarlo? Y se ahorraba toda la descripción con palabras, que hubiera sido mucho más eficiente y más rápido y más fácil, insertando ni siquiera por eso, un fotograma que hubiera sido estático. Claro, pero imaginar un espacio barroco o sin ningún tipo de fotografía. Es mortal. ¿No? Más con la rectora, con un discurso español, ¿no? De estos libros, con la gallega, que en vez de decir faltan 20 kilómetros. Los tengo para tirar, porque realmente creo que... Con unos adornos que van... No los tires, hacé collage. Hacé la gran Graham Rowe. Dale. ¿Hay alguna pregunta más? Porque nos extendimos. Yo estoy apasionada. Preguntas no. Ahí Liliana tiene. Ahí está. ¿No? Está silenciada, Lili, me parece todavía. No, ahí estás. Mabel está silenciada. Ahí está. Ahí está. Pero no se le escucha, mira. No. El micrófono. Sí, Lili, no te escuchamos. No se te escucha. ¡Qué bronca! Está abierto el micrófono. Sí, está abierto y no sé si soy yo. No. ¿Quieres silenciarlo y volverlo a abrir por las dudas? A ver si funciona. Y va a volver a entrar seguramente. Sí, me parece que sí, porque preguntas no hay más. Bien, lo de la traducción, ella hacía alusión a la traducción. Sí, es todo un problema, cómo traducir una novela multimodal. Si bien la traducción siempre presenta sus problemas, digamos, porque si no sería naturalizar la transparencia del lenguaje lingüístico por sobre otros lenguajes no verbales. Pero se complica bastante, porque hay un lenguaje icónico muy difícil de traducir, o que por lo menos supone otro tipo de habilidades, otro tipo de formación, que hoy por hoy los traductores no tienen normalmente. Yo soy traductora y jamás nos entrenaron para traducir combinación de imagen y texto al mismo estatus. La imagen siempre estaba supeditada al texto con un epígrafe abajo, y simplemente la imagen iba tal cual con el epígrafe traducido. Pero ¿qué pasa cuando la imagen tiene una relación compleja con el texto y es culturalmente situada, de manera que puede decir algo distinto o ser opaca totalmente para un público que lo lea en otro momento o en otro espacio? Es complicado. Lili, qué pena. No, qué bronca.
tengo. Después nos tomamos unos No sé. mates con otro Meet y me contás. Nos Dale, escriben dale. en el chat. Dale. Bueno, Mariana, vamos cerrando. La verdad, muy apasionante. Sí. Te agradezco porque aparte, particularmente a mí se me despertaron muchas cosas que tenía ahí dormida. Estoy contenta y entusiasmada. Espero que el resto lo haya disfrutado, como yo. Esperemos. Y Gracias, bueno, Carmen. muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, ya nos volveremos a encontrar y agradezco a todos los que se quedaron, todos los que participaron. La verdad que muy contenta. Y Gracias. les mando un beso y bueno, nos seguimos viendo. Bueno, antes de que se vayan, sí, les sí, cuento que sí, dentro de poquito con otra colega en la Universidad Nacional de Villa María vamos a estar dictando un seminario de lo experimental en la investigación artística, así que están todos invitados, seguramente en las redes van a ver información por si a alguno le interesa, para que nos ayuden a difundir. Gracias, Mariana, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Olga. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Gracias, Mabel. No, a ustedes. Muy linda charla. Muy lindo, Mariana, hermoso. Gracias. Che, se entendió, disculpe que me extendí. Cuando vi que faltaban 5 minutos para la hora, digo, uy, todavía no empezaron las preguntas.